de Freud, psicoanalistas y estudiosos continuaron sus enseñanzas, aplicándolas en casos concretos. La Shoah u Holocausto, el inconcebible exterminio de 6 millones de seres humanos a manos del nazismo, demostró la bajeza del ser humano y representó un nuevo desafío que el psicoanálisis intentó abordar. Antes del Holocausto no se podía pensar que esto podría acontecer, que era imposible. Después del Holocausto sabemos que lo imposible aconteció. Y es importante estudiarlo desde el punto de vista psicoanalítico porque se han escrito muchos trabajos para tratar de entender, de dar algún orden de sentido, de inteligibilidad, desde la sociología, desde la antropología, desde la religión. Y me parece importante pensarlo desde el aporte de Freud. ¿Qué se puede entender de la condición humana en una época donde la pulsión de muerte que había descrito Sigmund Freud aparece expuesta en la escena histórica sin ningún orden de acotamiento, de atemperamiento, expuesta en su brutalidad más pulsional, más silenciosa, más abrumadoramente destructora, ¿no? Millones de seres humanos, sobrevivientes del horror y la muerte, buscaron desesperados razones para seguir viviendo. Los profesionales del psicoanálisis intentaron comprender y ayudar a quienes así lo solicitaron, tratando de entender ellos mismos lo inimaginable. Hay algo que suele ser muy llamativo para quien tuvo oportunidad alguna vez de tener cerca a gente que estuvo en campo de concentración, por ejemplo. Lleva años hasta que pueden hablar de eso. ¿Por qué? Porque los que han vivido esa experiencia, lo mismo que han pasado por experiencia de torturas, se han encontrado con el extremo más degradado de la condición humana. Con eso que habitualmente tendemos a tener como velado, cubierto. Y necesitamos que así sea, ¿para qué? Y para poder sostenernos en la vida. Hay un dolor real, hay una injuria efectivamente acontecida que hay que respetar. Pero nosotros creemos que el psicoanálisis puede ofrecer un espacio de escucha para poder desplegar esa experiencia, básicamente transformarla en una obra, transformarla en una producción, transformarla en un legado, en un testimonio, porque si no, ¿qué queda? Queda una letanía melancólica y planidera sobre una tragedia. Me parece muy importante transformar una experiencia de horror y de espanto en una experiencia que signifique hablar sobre ella, escribir sobre ella, pensar sobre ella, es decir, dar testimonio. No solo se trata entonces de hacer el duelo de lo que allí pasó, sino que en los casos extremos es cómo podemos ayudar a cubrir ese horror. No es simple, no es simple. Por ejemplo, una de las maneras de ayudar a procesar eso es algo que no se puede hacer a un nivel individual, sino que lo tiene que hacer una sociedad. Por ejemplo, como lo hizo Israel, creando ese museo de homenaje y de testimonio del Holocausto, o como se intenta en la Argentina, todavía bastante lejos de lo que sería necesario, de rendir un homenaje a los llamados desaparecidos, es decir, testimonios que la sociedad en conjunto tiene que dar para que eso no quede como un horror que caiga solo sobre quien vivió esa historia. Entre 1976 y 1983, la Argentina padeció una de las etapas más negras de su historia. La dictadura militar gobernante desarrolló en esos años una sistemática acción destructiva, torturando y asesinando a miles de jóvenes, mujeres y niños. Los terapeutas argentinos empezaron poco más tarde la dura tarea de devolver a los sobrevivientes y a la sociedad toda la dignidad perdida. Desde el punto de vista del psicoanálisis podríamos decir que los hechos ocurridos han producido un traumatismo social muy profundo. Nosotros creemos que afectaron tanto a las personas que vivieron directamente la situación de desaparición de algún familiar, las que estuvieron desaparecidas y luego aparecieron, que también dan testimonio de todo lo ocurrido, o los hijos, etcétera, sino que además creemos que tuvo consecuencias muy profundas en el funcionamiento psicosocial. Aunque nosotros hablamos desde el campo del psicoanálisis, yo te diría que para nosotros desde el propio campo del psicoanálisis podemos decir que la respuesta social que se ha dado a la situación es el primer factor para la preservación del funcionamiento psicológico. Es decir, por ejemplo, cuando las madres salen a buscar a los hijos desaparecidos, ese es el elemento principal para preservar la vida psíquica, porque de alguna manera es no someterse
al mandato que el opresor impone. Y vos pensás que, bueno, para una madre tomo el ejemplo de una madre, yo creo que hay una situación que está en el límite de lo elaborable, que es la pérdida de un hijo. Y encima la pérdida de un hijo en esa situación. Sin embargo, el no quedar impotentes, el salir a exigir, primero que aparecieran y luego que se haga justicia, eso creemos nosotros que tiene un efecto fundamental para preservar. En marzo de 1992 y en julio de 1994, la sociedad argentina recibió 2 golpes mortales. Los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA dejaron un triste saldo de más de 100 muertos, centenares de heridos e innumerables familias destrozadas. Y cuando alguien está tan arrasado por la muerte exterior y por la muerte interior, o sea, lo que llamamos la pulsión de destrucción o pulsión de muerte o tánatos, y está tan caída la pulsión vital, la ansia de vivir y ir adelante, en esos momentos la intervención analítica puede hacer muchísimo para sostener ese periodo y plantear que algo es posible. En lo que hace a las víctimas directas, bueno, usted mencionó la palabra duelo, para quien pierde un familiar, para quien tiene que hacer un duelo de un daño corporal, bueno, ese es un arduo trabajo, y después volvería a repetir lo que dije antes, ese horror no se puede resolver solo a nivel individual. Además, porque eso permite que quienes tuvieron que sufrir los efectos directos de ese atentado, adviertan que hay una sanción que la sociedad ejerce sobre los responsables de ese acto. ¿Sabía usted que Sigmund Freud tenía una notable admiración por Yohanan Ben Zakkai, rabino fundador de la escuela de Yavne, luego del segundo exilio del pueblo judío a manos romanas? El creador del psicoanálisis sostuvo en repetidas ocasiones que, así como Ben Zakkai creó un nuevo judaísmo basado en el estudio y la mantención de valores judíos fuera del gran templo destruido, su propia tarea se centraba en el descubrimiento de una nueva ciencia que se desarrollaba contra los pronósticos y los saberes de la época.